Nuestro siguiente ponente es grande de cuerpo y de mente, profesor de la Universidad Jaume I de Castellón, investigador del Centro Genio aquí en Granada. Es autor de decenas de artículos en Naucat, decenas de charlas que ha dado, que da y las que dará porque ya las tiene preparadas. He hecho la misma presentación que el año pasado para que vea que yo también me adelanto y lo presento con tiempo suficiente. Estoy hablando de Guillermo Peris, la batalla de Epípolas y el ataque de la doble hebra de ARN. La guerra del Peloponeso enfrentó en el siglo V a.C. a Atenas y sus aliados, que los tenéis aquí en rojo, contra Esparta y sus aliados, que los tenéis en azul. Este conflicto terminó con una pérdida de poder ateniense y convirtiendo a Esparta en la ciudad más importante de toda la región. Uno de los hitos que llevó a esta derrota ateniense fue lo que se conoce como el sitio de Siracusa y más concretamente la batalla de Epípolas. En el año 413 a.C., el general ateniense Demóstenes se dirigió a Siracusa para intentar terminar con un asedio que ya llevaba más de 2 años sin éxito. Y es que no era fácil acceder a Siracusa por el mar, porque para ello tenían que atravesar la colina de Epípolas, llegando desde el mar, y en esta colina los espartanos habían construido contrafuertes en la altura de la colina que hacían que, claro, cuando había un ataque ateniense le veían desde arriba y ya se preparaban. Además, desde las alturas es más fácil repeler ataques. Así que el general Demóstenes decidió dar un ataque sorpresa por la noche. Pero la sorpresa se la llevaron los propios atenienses, porque ya para empezar, bueno, esa noche había luna llena, como nos cuenta Heródoto en su libro Historia de la Guerra del Peloponeso, pero aunque había luna, la oscuridad era prácticamente total. Ya muchos soldados atenienses se acabaron perdiendo por la colina y despeñándose por los riscos. Pero también hubo un factor de confusión, y es que al ser de noche era difícil distinguir amigos de enemigos. De día en una batalla, pues uno ve la vestimenta, el uniforme del soldado y sabe si es de los suyos o no, pero de noche eso no puede ser. Así que los atenienses inventaron una contraseña que se pedían y se daban para ver si el que se acercaba era de los suyos o no. Y esto no acabó funcionando porque de tanto darla y pedirla, los espartanos la aprendieron y la utilizaron para capturar más atenienses. Y aparte hubo un problema, una confusión adicional, y es que veréis, en aquella época los soldados cuando atacaban gritaban cantos de guerra a Apolo, que se conocen como peanes. Y lo hacían en sus idiomas, con lo cual era fácil distinguirse. Por ejemplo, los atenienses utilizaban el griego ático, mientras que los espartanos utilizaban el griego dórico. Esto le gustará a Simón. Pero hubo un problema, que es que con los atenienses habían aliados de Argos y Córcega, que también utilizaban el griego dórico. Así que, como era de noche, ocurrió que los atenienses escuchaban cantar a los argivos y los corsos y se enzazaban con ellos, con lo cual acababan matándose aliados y amigos. Esto de confundir amigos y enemigos creo que nos ha pasado a todos alguna vez. Y también ocurre a veces en nuestros sistemas biológicos, por ejemplo, en nuestras células. En nuestras células también sufren ataques, por ejemplo, de virus, de bacterias, y también tenemos centinelas que controlan estos ataques. Pero, al igual que ocurre que en la batalla de Epípolas, a veces estos centinelas pueden confundir amigos y enemigos, y esto es un poco lo que os quiero contar hoy. Un claro enemigo de nuestras células son los virus. Esta pandemia que hemos vivido es un ejemplo de ello. Seguro que todos habéis oído hablar de la doble cadena de ADN, que fue descubierta, entre otros, por Watson y Crick. Pero no está conocida la doble hebra de ARN. Pero es lógico pensar que existe. Si la doble cadena de ADN es porque hay una complementariedad de bases, pues en el ARN ocurría lo mismo. Pues bien, hay muchos virus, por ejemplo, la familia de los coronavirus o los rotavirus, que tienen esta doble hebra de ARN, viene como material genético o bien aparece en el proceso de infección. Aquí os la he representado con estas onditas de color rojo. Pero por suerte tenemos centinelas en nuestras células que nos avisan de si estamos sufriendo un ataque de este tipo. Os he puesto aquí 2 ejemplos, las proteínas PKR y MDA5. Estas proteínas actúan como sensores de alarma, como centinelas. En cuanto entra una doble cadena de ARN, la detectan y avisan al núcleo para que se defienda del ataque, para que desarrolle una respuesta antivírica y, es más, avise a las células de alrededor de que están siendo atacadas.
Esto funciona bien. Solo que a veces, como pasa en la batalla de epípolas, en la oscuridad celular se confunden amigos y enemigos, porque en nuestro genoma, en nuestras células, también se fabrica una doble hebra de ARN. ¿Dónde aparece esta doble hebra? Os voy a contar en unos cuantos sitios. Por ejemplo, en el núcleo. Seguro que muchos sabéis que nuestro genoma se almacena como una doble cadena de ADN en la cual se transcribe una de las dos hebras, aquí os he dibujado que sea la de color en rojo, se transcribe a ARN mensajero y de ARN mensajero pasa a proteína. Pero ocurre en ocasiones que se transcriben las dos hebras. Y claro, si eran complementarias en el ADN, en el ARN mensajero también lo son. Así que aquí nos aparecería esta ARN de doble hebra. También pasa en el núcleo que aparece lo que se conocen como secuencias repetitivas. Son secuencias de ADN que aparecen con muchísima frecuencia en el genoma, ocupan más de la mitad de nuestro genoma. Y claro, aparecen tanto que puede ser que en un sitio se transcriba una y en otro la complementaria, con lo cual tendríamos ahí también la doble hebra de ARN. En concreto hay una secuencia repetitiva que es muy conocida, se llama ALU, que aparece más o menos en torno al 10% en nuestro genoma. Y pasa una cosa curiosa con ella, que es que a veces aparece en una hebra de ADN en una dirección y aparece a continuación la misma cadena, pero en dirección opuesta. Aquí, como está azul y negro, no se ve, ¿vale? Aparecería en dirección opuesta. De forma que cuando se transcribe esta hebra, ocurre esto. Aparece un bucle y aparece una doble hebra de ARN también. A esto le llamaré repeticiones invertidas, por si lo utilizo luego. Ya por último, también aparecen en el genoma mitocondrial. En las mitocondrias de nuestras células hay un genoma circular, es chiquitín. Se transcribe más una hebra que la otra, pero también se ha demostrado que aparece este ARN de doble hebra. Normalmente no hay que preocuparse, estos ARN de doble hebra se quedan en esos compartimentos, se quedan encerrados en el núcleo, se quedan encerrados en la mitocondria. Pero a veces se escapan. Normalmente esto está asociado a alguna enfermedad, a alguna mutación del genoma. Y claro, si se escapan, nuestros centinelas las detectan y ¿qué creen? Pues piensan que están siendo atacados, cuando no hay ningún ataque de virus. Pero hacen lo que deben hacer. Avisan al núcleo para que desarrolle una defensa ante este ataque de virus que creen que están teniendo. Y esto ya podéis imaginar que da problemas. Da problemas en forma de enfermedades y en complicación de patologías, más de las que podáis imaginar. Os voy a poner unos ejemplos, unos pocos ejemplos. La degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad degenerativa de la retina que acaba produciendo ceguera. Bueno, pues en los últimos estadios de la enfermedad en las células se ha detectado una acumulación de ARN de doble hebra, de esas repeticiones invertidas que os comentaba antes. El síndrome de Aicardi-Goutieres es una enfermedad rara, una encefalopatía congénita, en la cual también se ha detectado que la proteína MDA5 está sobreactivada. Es decir, es como que cree que está siendo atacada y avisa al núcleo. También está asociado a estas repeticiones invertidas. El lupus. Seguro que todos habéis visto House y todos sabéis lo que es el lupus mejor que cualquier médico intensivista. Pues en el lupus también se ha detectado una sobreactivación de las dos proteínas, MDA5 y PKR. También se asocia, aunque no está tan claro, a ARN doble hebra. Enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Huntington y Alzheimer. En estas enfermedades se detecta una sobreactivación del sensor PKR. Aquí no sabemos lo que es, pero un sospechoso también es el ARN de doble hebra. Así que ya veis las complicaciones que nos puede dar confundir amigos y enemigos para nuestra salud. Es por eso que, tenemos que seguir investigando y es algo que estamos haciendo justamente en el grupo de investigación con el que colaboro aquí en Genio, en Granada, que está dirigido por la doctora Sara Rodríguez Heras, y una de nuestras líneas de investigación es estudiar el efecto de la doble hebra de ARN en algunas enfermedades concretas. Queremos intentar aprender por qué ocurre, cómo podemos evitarlo y un poco ayudar a nuestras células a que no les pase como en la batalla de epípolas, como a los atenienses, y acaben perdiendo la batalla por confundir amigos con enemigos. Muchas gracias.